Bien, estamos listos entonces, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos al almirante Fernando Donoso, ministro de Defensa Nacional, que gentilmente nos ha concedido unos minutos de su tiempo. ¿Cómo está, ministro? ¿Sí me escucha bien? Por favor. Perfectamente bien, almirante. Bueno, Varios temas importantes para conversar con usted. El primero, claro que sí. usted ha anunciado que se va a reestructurar en lo que se llamaba primero Senaín, luego CIES, una nueva forma de hacer inteligencia que indudablemente es necesaria en el Estado. Ahora estamos frente a la gravísima amenaza del narcotráfico que parece haberse asentado en el Ecuador. Se anuncian movilizaciones, etcétera. ¿Cuál es esa forma nueva de inteligencia que va a emplear el gobierno nacional, considerando que usted ha precisado, y lo escuché decir ayer, que no se trataba solamente de intercepciones telefónicas, ni mucho menos? Explíquenos para entenderlo, ministro. Buenos días nuevamente. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la decisión del presidente de la República, luego de las reuniones que hemos tenido en el Consejo de Seguridad Ciudadana y del Estado, ha sido la de que tiene que reestructurarse el Centro de Información Estratégica, el CIES, debido a que ha adquirido una reputación nada agradable después de varios años en los cuales todos somos testigos como primeramente el Senaín y luego el CIES han cometido una serie de actos que están calificados como delitos, secuestros de interceptaciones telefónicas, persecución a políticos, persecución a enemigos del régimen, a periodistas inclusive. Entonces, es la decisión del señor presidente que se reestructure eso y que cambie totalmente ese concepto negativo, porque si bien es cierto que la ley de seguridad del Estado permite la interceptación de teléfonos o la intervención en teléfonos en casos extremos para investigación de delincuencia o delincuencia organizada, pero eso tiene que seguir un procedimiento que va con la solicitud respectiva a la Fiscalía y la Fiscalía a su vez a un juez, y el juez es el que ordena eso y el que ejecuta eso es la Fiscalía. Entonces, esa información de la Fiscalía es la que al CIES le sirve para elaborar la inteligencia que se necesita y que usted muy bien lo acaba de decir, no puede haber Estado sin inteligencia y sin inteligencia estratégica, porque desde ese paraguas de la inteligencia estratégica desciende toda la inteligencia operativa y táctica que se va a utilizar en las operaciones policiales o militares. Entonces, ese es el concepto que vamos a implementar. Vamos a investigar caso por caso la actuación de los diferentes funcionarios y tomaremos las medidas que sean necesarias para que el CIES responda efectivamente a lo que dice la ley. Ya. A ver, le cito un ejemplo. Se han anunciado movilizaciones para los próximos días, el 11 de junio me parece, por parte de un sector de la CONAIE. Entonces, si el Estado necesita estar informado, hacer inteligencia, el procedimiento va a ser por la vía de la Fiscalía, lograr la autorización para determinar qué carreteras se van a cerrar, etcétera, etcétera. Ese es el camino que han elegido ahora. En los casos en los que se pida la autorización para poder utilizar los medios electrónicos que ahora hay de todo tipo. No es solamente para lo que usted indica. Eso es una variedad de actividades que se puede realizar. Ya. A ver, ministro, preocupa muchísimo en el Ecuador el desate de los índices de violencia generalmente conectados con actividades que tienen que ver con el narcotráfico. Mi pregunta es si usted como ministro ya ha tenido acceso a alguna información de presunta presencia de representantes de carteles internacionales, etcétera,
capaces de generar este malestar y esta violencia que se está viviendo en las calles, sobre todo en Guayaquil, ¿ah? Sobre todo en Guayaquil. ¿Hay o no presencia de algún cartel internacional? Para poder contestar esa pregunta, déjeme hacer una ligera historia de lo que ha pasado. Ujú, Cuando usted ve la actividad de elementos armados a lo largo de la frontera entre Colombia y Ecuador, ujú. en el lado colombiano, grupos armados bien organizados que responden a la necesidad del cuidado y protección de los sembríos de, de coca. Ujú, Esos grupos bien armados, organizados, siempre están intentando penetrar en territorio ecuatoriano por motivos logísticos, por motivos de descanso y hasta para instalar laboratorios. A usted debe recordar la cantidad de laboratorios que se ha encontrado. claro. Al, a- a- Luego la cantidad de droga que se ha capturado el año pasado, que sobrepasa los 120 toneladas, que es una cantidad bastante importante. Eso implica que hay mucha más droga que está circulando Ujú. en nuestro territorio, de paso hacia los puertos, hacia las caletas en donde se embarca para por vía marítima ser trasladada la droga hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, parte de esa droga se está quedando aquí y esa droga es la que ha generado lo que denominamos el microtráfico que está destruyendo a toda nuestra niñez, nuestra juventud, está provocando esa serie de asesinatos que a diario se ven, los estilos sicariatos, que no es más que una lucha permanente de los diferentes grupos que compiten por dominar ciertos territorios. Entonces hay mucha actividad en ese sentido y hace falta entonces mayor control de las fronteras hacia afuera Ujú. a través de convenios que tenemos que hacerlos y rápidamente con Colombia, con Estados Unidos, con el Perú, porque por el Perú también estamos siendo acosados con el ingreso de la droga y a través del Perú también armamento y explosivos que son utilizados en la minería ilegal. Y bueno, ese es en grandes términos Ujú. la situación que estamos viviendo. Y para Ministro, todo eso se necesita inteligencia. Y claro, para resolver esos problemas se necesita inteligencia. Y eso es lo que estamos ya. buscando para perfeccionar lo que tenemos. Ministro, ¿usted le plantearía al presidente Guillermo Lasso la instalación de, no sé si bases militares, pero creo que están prohibidas en la Constitución, pero de unidades militares de otros países para un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales, o no cree que sea necesario? Ni bases militares ni grupos militares pueden estar en territorio ecuatoriano de acuerdo a lo que dice la Constitución. Lo que nosotros sí necesitamos y podemos adquirir es el conocimiento, la Ujú, capacitación y algunos medios que nos pueden ayudar. Ya tenemos, por ejemplo, el avión P-3 Charlie, el Orión, que está haciendo patrullaje permanente en las llamadas rutas del narcotráfico, capturando o ayudando a capturar con sus potentes equipos de detección a las unidades a flote que en forma de pesqueros o como pangas muy grandes se atreven a irse inclusive más allá de Galápagos para subiendo hacia el norte y llegar a México o los Estados Unidos. Entonces, es una constante lucha, es una constante búsqueda que ellos actúan, nosotros actuamos en nuestra zona económica exclusiva y lo que necesitamos es más cooperación, más convenio, más interrelación y eso implica también la posibilidad de alguna ayuda material. Pero presencia de tropas armadas en territorio ecuatoriano totalmente negativo, así como la instalación de bases de cualquier tipo en territorio ecuatoriano porque así reza la Constitución.
¿Cómo está, ministro? Le saluda Alondra Santiago. Qué bueno tenerlo aquí en este espacio. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Dos preguntas en concreto. Usted sabe que en estos últimos días se ha generado un poco de encuentro de opiniones, ¿no?, sobre el tema de la Carta de Madrid, en donde le pregunto directamente, ¿usted llegó a firmar la Carta de Madrid o no? Le contesto directamente también, no. Sí, de una. No la firmó para nada. No consta usted como Oiga, lo firmante. eso es una de las tantas cosas que salen en las redes sociales. Ujú, Yo desde que salí de la Armada, ujú. como ciudadano común y corriente, tenía todo el derecho a participar en política. Nunca lo hice, pero integro un grupo de oficiales de servicio pasivo y con civiles inclusive, que se llama el Movimiento Cívico Militar. Y a alguien en ese movimiento cívico militar se le ocurrió que, dada la creación de la Carta de Madrid, que es una organización que se opone al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, a los que nosotros nos oponemos también, como militares, porque todos sabemos que lo que buscan ellos es la destrucción de las Fuerzas Armadas y nosotros estamos para defender las Fuerzas Armadas. A alguien se le ocurrió decir que pues, debíamos participar en esa Carta de Madrid, pero nunca se llegó a nada concreto. El 24 de mayo, que fue la posesión del señor presidente de la República, a la noche hubo una recepción en el convento de San Francisco y ahí se acercaron un par de españoles a conversar conmigo. Ujú. Nos tomamos, me pidieron tomarse una foto con el ministro de Defensa y ahora veo que sale que yo he firmado la Carta de Madrid y que yo soy parte del grupo Vox o algo así. Claro. Entonces, Totalmente falso, de falsedad absoluta. Yo no pertenezco a nada, ni quiero pertenecer. Mi opinión es la que le acabo de indicar. perfecto, perfecto, porque evidentemente hay que dejarlo claro, porque en algunos documentos se veía que estaba su nombre, en otros no. Para dejarlo claro, usted no participó en eso, no lo firmó. Y a lo que voy es, bueno, preguntarle también, porque ha dicho que tiene algunos puntos en común, por ejemplo, como estar en contra del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, pero evidentemente, y le pregunto si de forma directa, no está respaldando tampoco y nunca respaldará a grupos respaldados también por Vox, que están contra los inmigrantes y hablando de ciertas cosas que resulta unas violaciones a los derechos humanos. Jamás estaría a favor de este tema, ¿verdad? Ni siquiera conozco lo que es Vox, no he oído, ni me interesa la política de ese extremista de esos grupos. Lo único que le puedo decir es que todo lo que pasó fue antes de que yo sea designado ministro de Defensa y ahora me debo a la política que emita el señor presidente de la República. Si él considera que es necesario A, B o C aclaración, yo tendré que seguir esa política. Pero yo no, repito una vez más, yo no he firmado ni soy parte de la famosa Carta de Madrid. Ministro, muy buenos días. Le saludo Omar Jaén. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Ministro, aquí nuestros televidentes están consultándole sobre la situación en el mar, sobre el tema de la pesca ilegal, sobre el tema de los piratas, sobre el tema a veces de lo que hemos sufrido en los últimos años, lo de la flota china que a veces amenaza lo que es los límites en las Galápagos. ¿Cuál va a ser el trabajo de la Armada con respecto a eso? Bueno, el tema es muy profundo porque acaba de aprobarse la ley de navegación y algunas cosas más que no me acuerdo muy bien el nombre, pero básicamente es la ley de navegación en la que al Ministerio de Defensa se le da la autoridad marítima a través de la Armada. Por consiguiente, la Armada tiene un gravísimo compromiso para combatir la piratería, la delincuencia en el mar, la pesca ilegal. Eso es un tema que tenemos que comenzar no más que comenzar, que afinar para que las cosas salgan mucho mejor. En muchas ocasiones tendremos que acudir a pedir apoyo a otras instituciones para poder cumplir a cabalidad con las obligaciones que tenemos. En cuanto a la pesca de la famosa flota china, la amenaza que tenemos
cada año, más o menos entre los meses de agosto, julio, agosto, septiembre. Es una cosa que nos obliga a extremar medidas de seguridad, especialmente utilizando los medios electrónicos que la tecnología moderna nos da. O sea, el posicionamiento de las unidades a través de métodos satelitales. Con esa posibilidad nosotros tenemos un ploteo constante de nuestra zona económica exclusiva y a través de la aviación naval y las unidades de superficie podemos interceptar y capturar cualquier buque que se encuentre pescando dentro de la zona económica exclusiva o que se atreva a ingresar en la zona protegida de Galápagos. Entonces eso es una tarea constante que desde ya la Armada está preparándose para poder cumplir a cabalidad tan pronto aparezcan las flotas chinas que están ya, creo, si mal no recuerdo, a unas 1.200, 1.500 millas al oeste de Galápagos. Tan cerca entonces. Bien, muchas gracias al ministro Fernando Donoso. Le deseamos mucha suerte en su gestión, ministro. Que tenga usted Muchas un buen día gracias. también. Muchas gracias. Muy buenos días.